Hola chicos, bueno, hoy les voy a hablar acerca de la replicación del ADN en eucariontas y después en procariontes, ¿sí? Bueno, empezamos. Hay que destacar que este proceso de replicación de ADN lo llevan a cabo aquellas células que van a entrar a mitosis. Para esto debemos recordar un poco acerca del ciclo celular, ¿sí? Como lo recordarán, el ciclo celular cuenta con varias fases. Vamos a tener que una de las fases principales es la fase de G1, donde la célula va a empezar a replicar todo lo que necesita para poder, en este caso, generar una nueva célula, generar una célula I. Va a empezar a replicar lo que son organelos, enzimas, moléculas, etc. Luego, eso es la fase G1. Luego va a entrar a la fase S, donde en esta fase va a haber una duplicación del ADN. Es decir, aquí es donde se va a llevar a cabo la replicación del ADN, ¿sí? Ok, luego de esto tenemos otra fase, que es la G2, donde se van a empezar a armar las estructuras necesarias para llevar a cabo esa división, ¿sí? Y después va a entrar completamente a mitosis, donde ya van a tener dos células hijas con la misma información genética, con el mismo ADN. Ok, vamos a tener que el ADN o el ácido desoxirribonucleico, por de ahí las siglas ADN, va a estar formado principalmente por nucleótidos. Los nucleótidos se forman a través de tres moléculas, ¿sí? Ok, vamos a tener que los nucleótidos tienen un grupo fosfato, como el que vemos aquí. Tienen una pentosa, que es un azúcar. Esta pentosa, en el caso del ADN, es una desoxirribosa, porque como lo podrán ver aquí, en el carbono 2 solo tiene un hidrógeno. Cuando hablamos de RNA, vamos a tener una ribosa porque tiene completamente un hidroxilo en el carbono 2. Ok. En el carbono 1, como lo podemos ver aquí, vamos a tener unido una base nitrogenada que puede ser guanina, citosina, adenina o timina, ¿sí? Vamos a repetir, en el carbono 5 de la ribosa va a estar unido al fosfato y en el carbono 1 va a estar unido a una base nitrogenada. Todo esto va a generar un nucleótido. Luego de eso vamos a ver que un nucleótido puede tener varias bases nitrogenadas: citosina, guanina, adenina y timina. Y cuando es el caso del ARN va a tener un uracilo, ¿sí? Lo que les mencionaba de la desoxirribosa, bueno, aquí lo podemos ver mejor. El azúcar del ADN en el segundo carbono pues no tiene un oxígeno, ¿no? De ahí el término desoxirribosa. Las bases nitrogenadas se pueden dividir en dos grupos, que son las purinas, como lo es la adenina y la guanina, y las pirimidinas, como lo son la timina y la citosina. Más adelante aquí vemos que hacia el centro de la molécula vamos a encontrar lo que es la base nitrogenada, luego el azúcar y hacia afuera el fosfato, ¿sí? La base nitrogenada que está dentro, por ejemplo en este caso adenina, va a estar unida por dos puentes de hidrógeno con la timina del otro nucleótido que está en el otro extremo de la molécula, y va a ser lo mismo, va a ser como si fuera una especie de espejo, ¿sí? Va a presentar esta la timina unida con los dos puentes a la adenina, luego su azúcar y luego su grupo fosfato. Pero si ven aquí, el orden es diferente, ¿sí? Cuando nos referimos a la numeración de los carbonos de un azúcar, nos estamos refiriendo a los carbonos, por ejemplo, 1', 2', 3', 4', 5', ¿sí? Por ejemplo, aquí en la primera ribosa, desoxirribosa que tenemos aquí, tenemos que este es el carbono 1', este es el carbono 2', 3', 4' y el de hasta aquí arriba es el 5'.
Pero si lo vemos en la molécula de acá, analicen la estructura. Aquí tenemos el 1', el 2', el 3', el 4' y el 5'. Es decir, nosotros vamos a tener dos hebras que unas van a venir de 5' a 3' y otra que van a venir de 3' a 5'. Es decir, la ribosa va a estar al revés, ¿sí? Por eso la dirección de los carbonos es diferente. ¿Y cómo se ejemplifica esto? Llamándolos de 3' a 5' o de 5' a 3', ¿sí? ¿Estamos? Bueno, vamos a analizar la otra parte. Este es un nucleótido, va a estar unido a otro nucleótido, obviamente, pero hacia abajo está unido por enlaces fosfodiéster dados por los grupos fosfato que presenta esta molécula, ¿no? Fosfodiéster, ¿sí? Ok. Bueno, estos enlaces fosfodiésteres van a estar unidos a otro grupo, a otro nucleótido que va a tener igual su grupo fosfato, su azúcar, pero aquí va a tener otro tipo de base nitrogenada, que en este caso es una guanina. La guanina siempre va a estar unida a la citosina a través de tres enlaces de hidrógeno, ¿sí? A través de 3 puentes de hidrógeno. Y obviamente de este lado vamos a tener otro nucleótido que igual va a tener su citosina, que es la base nitrogenada, su azúcar y su fosfato, ¿sí? Esta es la estructura general del ADN, ¿sí? Imagínenselo como una cadena enorme, dos cadenas pegadas enormes de nucleótidos. Vuelvo a repetir, un nucleótido tiene un grupo fosfato, un azúcar, que en este caso es una desoxirribosa, y una base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, citosina o guanina. ¿Ok? Dependiendo de la base a la que tengan que acompañar del otro lado de la molécula. Ok. Lo vemos aquí más ejemplificado, ¿no? Ok. Vemos que este es el carbono 1', 2', 3', 4' y 5' de una ribosa común, ¿sí? Y aquí vemos la estructura química completa de un nucleótido y señala a su azúcar, ¿sí? Ok, ¿por qué es importante reconocer dónde es el carbono 1', el carbono 2' y así sucesivamente? Porque estos carbonos nos van a indicar, aparte de la dirección de la molécula, tiene mucho que ver con la polimeración, la manera en que la polimerasa reacciona, ¿sí? La polimerasa únicamente va a leer a cierto rumbo, ¿sí? No lee de los dos lados, solo lee de un solo lado. Este es un claro ejemplo, que es la dirección de la replicación siempre es de 5' a 3', ¿sí? Es decir, partiendo del carbono 5' hacia abajo al 3'. Así lee la polimerasa 3. La polimerasa 3 solo va a unir los nucleótidos en esa dirección, de 5' a 3'. No funciona a la inversa, ¿sí? Ok, vamos a ejemplificarlo un poquito con esto. Vemos las moléculas ya puestas. Aquí vemos del carbono del 5' a 3'. Aquí vemos otro carbono del 3' al 5'. Es decir, nuestra molécula de polimerasa solo va a leer en una dirección de 5' a 3'. Aquí hay otra manera de ejemplificarlo. Aquí tenemos una hebra madre de ADN que va de la dirección 5' a 3'. Y aquí tenemos la polimerasa que se va a unir a este cebador y va a leer de 5' a 3', ¿sí? En una de las cadenas. Pero aquí vemos que en la cadena de abajo viene al revés. Viene de 5' a 3'. Entonces la polimerasa lo debe de empezar a leer al revés, ¿no? Para ello se generan unos mini cebadores
que van a marcar el inicio de la replicación y van a empezar a generarse unos fragmentos, porque este fragmento, esta hebra discontinua o hebra retardada, se va a leer de 5' a 3', va a estar un cebador y otra vez de 5' a 3', ¿sí? A esos pequeños fragmentos de replicación se le conocen fragmentos de Okazaki. ¿Sí? Okazaki fue el científico que descubrió esto de cómo la hebra retardada del ADN genera esos fragmentos debido a la dirección de la polimerasa, ¿no? Entonces, mi cebador me va a ayudar a marcar dónde la polimerasa debe empezar a leer, en este caso de 5' a 3'. El DNA se dice que se replica semiconservativamente por la siguiente manera. Yo tengo mi hebra, imagínense la hebra de ADN completamente cerrada. Sin embargo, cuando esta hebra se empieza a abrir, vamos a tener que una parte de la hebra va a ser la original, en este caso sería la hebra que está de azul, es la original, la que se va a conservar, pero la otra mitad de la hebra es la que va a ser nueva, la que se va a generar. Por eso es que se dice que el ADN se replica de una manera semiconservativa y de una manera completamente igual. Es decir, la hebra, las dos hebras, tanto la madre como la hija, van a tener fragmentos de la vieja hebra y de la nueva hebra. ¿Sí? Ok. Por eso, de ahí el término de semiconservativo. Vamos a continuar. Hay muchas enzimas que participan en la replicación del ADN en eucariontes. Ok, esta replicación del ADN va a empezar aquí por una enzima que se llama topoisomerasa. La topoisomerasa va a empezar a desenrollar el ADN, ¿sí? Va a empezar a desenrollarlo. Entonces va a venir la helicasa va a abrir la hebra del ADN y la va a mantener abierta, ¿sí? Como que la va a sostener, ¿ok? La topoisomerasa desenrolla la hebra y la helicasa la abre y la mantiene abierta, ¿sí? Luego de ahí, acordamos que yo voy a necesitar unos cebadores para poder replicar ese ADN, para saber dónde empiezo a replicar, y esos van a ser dados por la primasa, ¿ok? La primasa va a poner los cebadores que tenemos aquí, ¿sí? Ok, estos cebadores que son en verde los puso la primasa. Luego, con ayuda de esto, va a venir la DNA polimerasa 3, ¿sí? La DNA polimerasa 3 lo que va a hacer es que va a empezar a poner nucleótidos, ¿sí? Acorde, por ejemplo, si hay una adenina, la ADN polimerasa va a poner una timina. Si hay una citosina, la ADN polimerasa va a poner una guanina. Y otra vez, si en esta hebra hay una adenina, la DNA polimerasa va a poner una timina. Otra vez, si tiene una citosina, la ADN polimerasa va a tener una guanina, ¿sí? Entonces, cuando la ADN polimerasa 3 empieza a hacer esto, empieza a perder también grupos fosfato, ¿sí? Ok, bueno, esto ocurre principalmente en la hebra conductora, ¿no? Se replica todo y termina el proceso de replicación, pero en la hebra retardada es un poco diferente, como ya habíamos platicado. Igual va a haber los cebadores, va a haber la ADN polimerasa, pero va a haber pequeños fragmentos y va a haber otros cebadores de la primasa. Otra vez va a replicarla y va a volver a poner cebadores y así sucesivamente, generando los fragmentos de Okazaki que vemos aquí. Después va a venir una DNA polimerasa, pero esta es la 1, que va a quitar esos cebadores, va a quitar los cebadores completamente, ¿sí? Es decir, va a quitar estos fragmentos que ya puso la DNA primasa. La DNA polimerasa quita los cebadores
Y luego viene la DNA ligasa. La DNA ligasa, que es de este lado, lo que va a hacer es que va a unir los fragmentos de Okazaki. Los va a unir para que queden igual que la hebra continua, ¿sí? Para que no haya errores, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Bueno, el ADN ligasa se une los fragmentos de Okazaki a través de un enlace fosfodiestra. A través de los grupos fosfato va a empezar a unirlos. Este proceso se da en todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Excepto en neuronas. Ok, es decir, entre más, digamos que entre más especializada sea la célula de la que estemos hablando, no va a llevar a cabo procesos de división. Y si no lleva a cabo procesos de división, no va a llevar a cabo tampoco un proceso de replicación de ADN. ¿Por qué? Porque no va a necesitar donarle su ADN a una célula hija. Ok. Ejemplos de células que no hacen replicación. Ojo, que no hacen replicación. Ya sea por su grado de especificidad, entre muchas otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, células sanguíneas como el eritrocito no tienen la necesidad de replicar su ADN, ¿sí? Un eritrocito, recuerden que es desde la célula madre hasta originar al eritrocito. El eritrocito ya no se divide. El adipocito tampoco. Las neuronas tampoco. Tienen otros procesos de diferenciación. Las que sí se dividen, por ejemplo, son los linfocitos. Los linfocitos T, los linfocitos B, esos sí tienen un proceso de división y por lo tanto sí tienen un proceso de replicación de ADN, ¿sí? Otras células que se dividen, las células de la piel, de las más comunes, que tienen esa capacidad. Una célula madre es de las células que más tienen la capacidad de dividirse, ¿sí? De generar este proceso de replicación de ADN. ¿Por qué? Porque una célula madre tiene la necesidad de producir más y más y más células hijas para que no se detenga nunca la producción de células. ¿Ok? Bueno, esto es en cuanto a eucariontes, es decir, a organismos con un núcleo completamente bien hecho, ¿no? Organismos eucariontes como nosotros, como las plantas, etc. Pero vamos a hablar de otro tipo de organismos, que en este caso son los organismos procariontes. Cuando me refiero a procariontes, me refiero principalmente a bacterias, ¿sí? A bacterias ya sea gram positivas o gram negativas. La replicación en el ADN de las procariontes es muy similar. De hecho, participan casi las mismas enzimas. Pero aquí hay una diferencia. En bacterias, el ADN es circular, ¿sí? Es circular, a lo que se llama plásmido, ¿sí? En este caso, la replicación comienza en una secuencia de nucleótidos en el ADN llamada origen de replicación o ORIC o punto de iniciación. Es decir, en este círculo va a haber un punto de señalización que diga aquí va a ser donde empieza la replicación del ADN, ¿sí? Y esta secuencia es distinta según la especie, es decir, no va a tener el mismo origen de replicación un E. coli que un estafilococos, que un streptococos, que un neumococo, etc., ¿no? Estos fragmentos de nucleótidos tienen abundante timina y abundante adenina. Y por aquí vemos un pequeño esquema de cómo se lleva a cabo el proceso. Tenemos un círculo, el origen, el ORIC-C, tenemos una burbuja de replicación y va a empezar a replicarse. Va a ser el mismo proceso que una célula eucarionte. Igual va a ser de una manera semiconservativa, es decir, una hebra va a ser completamente nueva y la otra parte de la hebra va a ser del ADN viejo, ¿no? Del ADN que ya estaba.
Ok, entonces esta replicación, como lo pueden ver aquí, va a ser así, en ambos sentidos, así, completamente. Es decir, la helicasa, que es la que, recuerden que la helicasa es la que abre y la que mantiene unida a las dos hebras de ADN, va a tener un proceso bidireccional, ¿sí? Va a hacer esto. Se va a ir polimerizando hasta que cierre completamente el círculo, ¿sí? Así que aquí vamos a repasar un poquito de lo que ya estábamos platicando, de cómo se lleva a cabo la replicación. Es muy similar a la replicación de las eucariontes, ¿no? Con la diferencia que este ADN es circular y siempre va a tener un orixen, que es un origen de replicación. Ok, vamos a tener aquí lo mismo, que las helicasas van a reconocer este origen de replicación y van a romper los puentes de hidrógeno para poder abrir la cadena, ¿sí? Las topoisomerasas, bueno, igual van a hacer cortes, pero van a generar un desenrollamiento, ¿sí? Aquí tenemos otras proteínas que no habíamos mencionado antes, que son las proteínas SSB. Las proteínas SSB son proteínas estabilizadoras, que se unen a la cadena de ADN separada por la helicasa para que no vuelva a desunirse. ¿Sí? Estas dos moléculas van a estabilizar completamente la abertura del ADN. Y bueno, la ARN polimerasa o la primasa, igual lo mismo, va a pegar sus cebadores, sus nucleótidos, para marcarle a la polimerasa 3 donde tiene que empezar a poner nucleótidos, ¿sí? Ok. Igual en esta vamos a tener una hebra continua y una hebra discontinua. Igual en la hebra discontinua va a tener muchísimo más cebadores y esos cebadores se los va a quitar la ADN polimerasa 1 o DNA ligasa, ¿no? La DNA polimerasa 1 se los va a quitar y los va a unir la DNA ligasa, ¿sí? Desapareciendo así los fragmentos de Okazaki, ¿sí? Como lo ven, es lo mismo que en la replicación en eucarionte, solamente que el proceso se da en una forma circular. Ok. Para último repaso, que lo tengan muy en cuenta, la enzima que une los fragmentos adyacentes de ADN por enlaces éster son las ligasas, ¿sí? Las ligasas van a unir todos los fragmentos de Okazaki de la hebra retardada para que sea una hebra completamente continua. Eso es lo que hace la ligasa, ¿sí? Ok. Luego vamos a empezar la que separa las hebras de ADN es la helicasa, ¿sí? La helicasa va a reconocer el origen de la replicación, pero también va a abrir las hebras de ADN, ¿sí? Eso hacen las helicasas. Luego vamos a tener las que sintetizan el RNA, cebador, que son las primasas, ¿sí? Estas van a poner varios nucleótidos y con eso van a decirle a la polimerasa 3, hey, aquí, a partir de aquí, empieza a poner todos tus nucleótidos, ¿no? Ok, eso lo hacen las primasas. Luego, las que desenrollan el ADN para eliminar tensiones son las topoisomerasas, también conocidas como girasas, ¿sí? Ok, tenemos otras, las que añaden los nucleótidos complementarios son la DNA polimerasa 3. Acuérdense muy bien que es la DNA polimerasa 3, la que va a poner todos los nucleótidos en su lugar, ¿no? Y bueno, la que estabiliza al ADN monocatenario para que no se cierre la hebra son las proteínas SSB, ¿sí? Ok, bueno, hasta aquí terminamos este tema. Recuerden que esta replicación de ADN se hace únicamente en las hebras, en las células, que van a entrar a mitosis, ¿sí? Cuando una célula tiene que entrar a mitosis, forzosamente tiene que empezar a replicar su ADN
y es ahí cuando empezamos, ¿no?, con todo esto. Bueno, los veo en la siguiente clase. Si tienen alguna duda me lo pueden dejar en sus comentarios. Gracias.